El Señor ya está aquí, derramando su amor sobre mí. Y cantemos para Él, entonemos a una voz. Y cantemos para Él, entonemos a una voz. Abba, Padre, venga tu reino. Abba, Padre, venga tu reino. Deja toda tristeza y dolor y levanta tus brazos a Dios. Abba, Padre, venga tu reino. Abba, Padre, venga tu reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos Y ustedes. con tu espíritu. Domingo 23 de enero, hoy en Venezuela celebramos el Día de la Democracia, cuando el pueblo organizado con el ejército y con las Fuerzas Armadas finalizan un periodo oscuro de dictadura con el general Marcos Pérez Jiménez, momento histórico que va a ser desembocado por una carta pastoral que escribió Monseñor Arias Blanco, una carta pastoral que escribió el 1 de mayo del año 1957, que se llamó El Hijo del Trabajador, en donde el obispo de Caracas pedía que se respetaran los derechos de los trabajadores y se reivindicara en Venezuela el Estado de Derecho y de Justicia Social. Hoy, en el año 2022, tenemos que seguirle pidiendo a Dios que nos regale la democracia, esa democracia plena y participativa, en donde todos juntos como una nación grande retomemos esas sendas de progreso, de justicia, de bienestar y de libertad, que podamos entre todos construir el país grande que deseamos, en donde nuestros hijos no se tengan que ir y que puedan encontrar en esta tierra de gracia esas oportunidades necesarias para desarrollar sus vidas. Ofrecemos esta Eucaristía por Venezuela, celebrando un aniversario más de aquel momento histórico, 23 de enero, cuando caía la dictadura, pidiéndole al Señor que nos regale el poder vivir plenamente esa libertad y edificar juntos el país que deseamos. Dispongamos nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía y para hacerlo dignamente comencemos reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y glorificamos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que unidos a tu Hijo amado, podamos producir frutos abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, atentos, escuchemos la palabra de Dios. Les quería decir, hoy la Iglesia en este domingo celebra el Domingo de la Palabra, dándole la importancia y la centralidad a la palabra de Dios. Atentos, escuchemos. Del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en sitio más alto que todos. Cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron su rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba y los levitas que instruían a la gente dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna.
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto a los miembros del cuerpo cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cristo. Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lengua y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lengua y todos las interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciéndoles: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, domingo 23 de enero, día en que la Iglesia celebra la palabra, y más acertada no podía ser las lecturas que hoy íbamos a reflexionar, porque Dios le regala a su pueblo la palabra para que sea lámpara. Dios le regala a su pueblo la palabra para que se convierta en el camino a transitar, porque Dios le regala a su pueblo la palabra para que el pueblo entienda cuál es su voluntad, porque al encuentro de Dios caminamos en su voluntad, no en la nuestra, y el reino que edificamos es el reino que el Señor nos manda, no el paradigma del reino que nosotros podemos tener en nuestro corazón. Dios nos llama a entrar en su voluntad. Dios nos llama a tomar siempre el camino que conduce a la salvación. Y Dios es tan maravilloso que cuando el hombre tuerce el camino que conduce a su encuentro, Dios se encarga de allanarnos el camino para que retomando la senda entendamos que solamente en Él hay palabras de vida eterna. Toda la palabra de hoy es maravillosa. La primera lectura nos sumerge, porque la primera lectura nos presenta el libro de Nehemías, tiempo después de la liberación de Israel, de la esclavitud de Babilonia. Dios, por medio de Ciro, le regala a Israel la libertad. Y cuando el pueblo regresa a su tierra y en Jerusalén reconstruyen la ciudad, las murallas y el templo, un día encuentran algunos libros de la ley y cuando los comienzan a leer se dan cuenta que era la palabra de Dios. Se reúne el pueblo en asamblea para que escuche aquel mensaje de salvación. Esdras era el sacerdote. Esdras trae el libro de la ley ante aquella asamblea de hijos de Israel, formada por hombres, por mujeres y todos aquellos que tenían uso de razón, como dice la palabra. Aquel día era el primero del 7º mes y Esdras va a leer desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que estaba enfrente de la puerta del agua del templo, en presencia de todo el pueblo. Cuando la gente comenzó a escuchar aquella palabra, la gente no hacía más que llorar. Lloraban porque entendían que el sufrimiento que habían vivido, entendían que la desgracia en la que estuvieron sumergidos fue porque habían apartado su corazón de Dios. El pueblo entero escuchó el mensaje, el pueblo entero lloró, quizá de felicidad, quizá de arrepentimiento, quizá porque habían desaprovechado la oportunidad de ser feliz,
Y cuando Esdras terminó de leer, aquel pueblo respondió con un amén. Aquel pueblo escuchaba a los levitas que leían la palabra, y todos, Nehemías, que era el gobernador, Esdras, que era el sacerdote, y los escribas y los levitas que instruían al pueblo, ellos le dijeron a la gran asamblea que se reunía: este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. Y como el pueblo lloraba amargamente, es como cuando uno dice: he sufrido por tonto, porque tuve todo para ser feliz y lo tiré a la borda. Ellos le van a recordar al pueblo: no estén tristes. Este es un día consagrado a nuestro Dios. No estén tristes ni lloren. Y les dicen: vayan a comer espléndidamente como reyes, tomen bebidas dulces y manden, compartan, den a los que nadie tienen, para que también se alegren en el Señor. Israel entendió que el sufrimiento y la desgracia que habían vivido era por haberse apartado de la palabra de Dios. Por eso el Salmo responde con una frase profunda y hermosa: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Tú quieres vivir en la felicidad y tú quieres vivir en la verdad. Escucha la palabra de Dios. Tú quieres caminar en la felicidad y en el progreso. Cumple la palabra de Dios, porque el único que nos puede regalar vida, felicidad y salvación es solamente el Señor. El Evangelio va a sellar de modo hermoso esta palabra. Comenzamos a escuchar en el Evangelio dos fragmentos de San Lucas, prácticamente el comienzo del libro, los 4 primeros versículos del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, y después una perícopa del capítulo 4. En la primera parte hay una ambientación. ¿Qué es lo que San Lucas en este Evangelio quiere transmitir? Y con palabras hermosas, San Lucas dice que quiere transmitir lo que desde el principio escuchó, lo que desde el principio de la predicación vio y experimentó, y que en orden lo va a escribir para que Teófilo y todos los que escucharan esta palabra vieran la verdad de lo que se nos había enseñado. Hoy esta palabra es para nosotros, porque hoy ese mensaje el Señor nos lo regala a nosotros y pone su cumplimiento pleno en Cristo Jesús. Por eso, si yo le tuviera que poner un título a esta predicación, yo le diría: una buena nueva para los pobres, porque este mensaje Dios lo mandó a los sencillos y humildes de corazón. Un soberbio y un engreído no lo pueden entender, pero un humilde y un sencillo lo acogen con felicidad. La segunda parte pone como toda la palabra que había precedido y que había anunciado a un Redentor se cumple en Cristo Jesús. Jesús ya fue bautizado en el Jordán. Jesús ya fue tentado por el demonio en el desierto, e impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas y todos alababan su predicación y sus milagros, y su fama se extendió por toda la región.
También fue a Nazaret, donde él se había criado, y en Nazaret entró en la sinagoga. Cuando entró en la sinagoga, como era la costumbre hacerlo todos los judíos los sábados, él se levantó para hacer la lectura y le entregaron el rollo del profeta Isaías. Él lo desenrolló y cuando lo desenrolla encuentra el pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para darle la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Es lo que hizo Jesús, era su misión, y enrollando aquel volumen lo devolvió al encargado. Todos se sentaron y la mirada de la asamblea estaba fija en Jesús, y son hermosas sus palabras. Jesús comienza diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de escuchar. Jesús se presenta como el Mesías, como el Santo de Dios, como la palabra que sana, como la palabra que libera, como la palabra que levanta del pecado, y como aquel en donde solamente nosotros los hombres podemos encontrar la salvación, la vida eterna que queremos alcanzar. Pidámosle al Señor abrir el oído y el corazón siempre a su palabra, que podamos ser fieles, que podamos dejar que ilumine nuestra vida, que nos exorcice, que nos sane, que nos levante, y que fieles a esa palabra podamos dar frutos de fe abundantes, para que cuando la muerte toque la puerta de nuestra vida, merezcamos ir al cielo y con todos los santos alabarlo por la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profesemos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso y digámosle con gran confianza a cada petición: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todos los miembros de la Iglesia que toman parte en la dura tarea del Evangelio, para que tengan la valentía de testimoniar con alegría, amor y buen juicio el reino que el Señor ha venido a instaurar. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos para que la legislación de los países se flexibilice en favor de los más vulnerables, hermanos que buscan mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por los padres de familia, los educadores y los formadores de nuestra sociedad, para que siembren cada día a su alrededor la semilla de la fe y cuiden de su crecimiento y fecundidad
roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todos los que, agobiados por el largo caminar, puedan recibir con un corazón contrito las enseñanzas del buen Jesús y que tengan descanso en él, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por quienes tienen dificultades en aceptar con fe las verdades reveladas. Ilumina su entendimiento y a nosotros concédenos ser signos creíbles de su obra en el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, por la perseverancia y santificación de los consagrados, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, familiares, amigos, conocidos, las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro país Venezuela, que hoy celebramos un aniversario más de la caída de la dictadura en el 58, para que tengamos siempre libertad, que podamos vivir en lo que es democracia, que podamos con el trabajo honesto edificar un país grande en el que no haya divisiones ni rencores, en donde reine el bienestar, el progreso, la justicia, la verdad y la paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En este domingo que consagramos a la palabra, que sea siempre en nuestra vida lámpara encendida y guía para nuestros pies, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, benignamente nuestras súplicas, que con humildad ponemos en tus manos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Elegiste, Señor, para quedarte, frutos simples surgidos de la tierra, pan y vino creados por el hombre, y que pueden estar en cualquier mesa, que sepamos, Señor, ser un pan bueno, nacidos de la espiga verdadera. Que sepamos, Señor, ser un pan bueno, nacidos de la espiga verdadera. Voy trayendo espigas y racimos, voy llegando, Señor, hasta tu mesa, para oír a la ofrenda de tu Hijo, el gozo y el dolor de la cosecha. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos y santifícalos por medio de tu Espíritu, para que se nos conviertan en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque manifestaste admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana, y así de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación en Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente el himno de tu alabanza. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a una
está en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos, iglesia doméstica, familia, nos damos un fuerte abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, la palabra encarnada del Padre, la luz que ha nacido en lo alto, el sol de justicia que viene a iluminar al mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esto es mi cuerpo, tomad y comed. Esta es mi sangre, tomad y bebed. Ya no es pan y vino, eres tú divino Emmanuel. La cena, el Calvario, la muerte, el sudario, tu gran resurrección. Hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda en Jesús sacramentado digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor, de tu misericordia, y que nos regales un día en el cielo, con la Virgen María, con San José y con todos los santos, alabarte por la eternidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y te pedimos que este don tuyo sea para nosotros fuente inagotable de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la palabra de Dios sea siempre una lámpara encendida para nuestros pasos, que podamos escucharla, meditarla en el corazón y vivirla en nuestro día a día. Que podamos acercarnos cada día más a Dios por medio de su palabra. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos